Soy como lo de los anuncios políticos, ¿no? Que nada más se ponen el tapabocas y ya que llegan a la cámara se lo quitan, ¿no? Pero, híjole. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué gusto verles. Am, Ahorita que estábamos cantando el último canto, ¿no? Eh, Decía, todo lo que estorbe de mi vida, ¿qué? Quitaré, ¿no? No dice quítame, ¿verdad? Quitaré, ¿no? Y ahí me quedé viendo, o sea, el, la importancia, ¿no? Cómo Dios nos ha delegado, encargado a nosotros, quitarnos de nosotros mismos con el poder del Espíritu Santo todo lo que estorbe, ¿no? Am, Hay tantas cosas que tienen que ser quitadas con el poder del Señor, pero tenemos que hacerlo nosotros, amén. Nadie lo va a hacer por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo en el poder de su nombre. Am, Solamente quería tomar un momentito para decirles eso. Pues bueno, sean todos nuevamente bienvenidos, es un gusto poder verles, en verdad es un gusto estar aquí con ustedes y estar reunidos pues bajo la poderosa mano del Señor, bajo su gracia, bajo su presencia. Sin lugar a dudas, usted está aquí por un propósito el día de hoy. ¿Cuántos lo saben? No fue porque usted se levantó muy de buenas y dijo, ay, voy a ir a la iglesia, ¿no? Es el Señor que hace en nosotros. Usted ha sido obediente, pero es el Señor que le ha obrado y le ha hablado y es Él. Al Señor Todopoderoso le ha placido que usted esté aquí el día de hoy. Hay un propósito y sin lugar a dudas, Él es quien pone, ¿no? el querer como el hacer. Antes de comenzar, quisiera que oremos por esta reunión, pero también quisiera comentarles, y bueno, como ustedes saben, hemos estado orando las últimas semanas por el pastor Iván Maciel en California. El día de ayer pude cruzar algunos mensajes con él y platicar. Tiene dificultades respiratorias. Me ha pedido que por favor les agradezca sus oraciones en favor de él, en favor de su esposa, de sus hijos. Y bueno, lo seguiremos haciendo, seguiremos orando por él. Está en la lista de peticiones los miércoles, seguiremos pidiendo por ellos. Y de igual manera quisiera que pidiéramos por un matrimonio en La Paz. Ellos son nuestros hermanos Luis César Tenorio y su esposa Bere Ponce. ¿Cuántos los ubican? ¿Los ubican? Vamos a orar por ellos. Ellos han pues contraído el virus, el COVID, y vamos a pedir por ellos. Así que, ¿le parece bien si damos gracias a Dios? Pedimos su dirección, su revelación en la palabra y oramos por ellos y que nuestros corazones y pues, peticiones, todo esté enfocado a Él. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu verdad. Queremos que esta mañana tú seas el centro, no el hombre que está aquí, que tú seas el centro. Que tú seas glorificado en tu pueblo, que tú seas exaltado, que tu pueblo pueda ver más de la belleza de tu nombre y que juntos podamos adorarte por lo que tú dices en la palabra, por quién tú eres, Señor. Danos gracia, dame gracia y pido que tú tomes control de todo, que tú nos ayudes aún con las distracciones, que tú des fuerza, nos ayudes y Padre, que tú tomes control de este tiempo. Te pedimos, Señor, en favor de nuestros hermanos que están en enfermedad. A ti te ha placido que esto pase. Tú tienes propósitos perfectos y queremos interceder a favor de la familia del pastor Iván Maciel. Queremos rogar para que sus pulmones, que su respiración, tanto de él como de su esposa, sea restaurada. Dios, que ellos puedan respirar bien, que este virus, Señor, pueda salir completamente de sus cuerpos y que ellos sean sanados, Dios, aún en las etapas posteriores. También te queremos pedir por hermano Luis y por su esposa Berenice ahí en La Paz. Queremos pedir tu gracia para sus cuerpos en medio de este virus. Queremos pedir que tú tomes, Señor, absoluto control en ellos, Señor. Sabemos que lo tienes, no es necesario que nosotros te lo demos, lo tienes, Dios. Pero en esta misma voluntad te oramos, Señor. Rogamos a ti para que su cuerpo sea sanado, Señor, y que pues ellos sean restaurados también, su salud, Dios.
Te damos muchas gracias por tu absoluto control, dominio, soberanía, potestad, magnificencia. Tú eres el Rey. Gracias, Dios. Y todo lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el libro de Isaías, hermanos, en el capítulo 46, versículo 10, en la parte B, dice lo siguiente: mi consejo permanecerá, dice el Señor. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cualquier persona que diga alguna frase como esta sonaría mal, ¿no? Pero el Señor tiene todo el poder y la potestad para decirlo. Todo lo que yo diga, todo lo que yo quiera hacer, lo haré. Estamos llevando a cabo la serie de los atributos de Dios. Ese es nuestro tema número 12 para los que anotan. Y lo he titulado ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Sí? Está un poco agresiva la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no hace algo? En los dos temas pasados yo les estuve hablando acerca de la soberanía de Dios. En el primero de ellos hablamos especialmente acerca de la soberanía de Dios en sí, ¿no? Como atributo tocamos algunos aspectos. Y mencionamos que la soberanía de Dios es más que un atributo de Dios. ¿Sí? Mencionamos que es una prerrogativa de Dios, es decir, que Él tiene todo el derecho porque Él lo creó todo. En la mañana les mandé un mensajito ahí en Primera de Crónicas, ¿dónde ando? Primera de Crónicas 29:11, donde dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Sí? Dios es Dios absoluto, ¿sí? Y su dominio es total, completo. ¿Sí? Si alguien aquí piensa que conoce a Dios porque ya estuvo 10, 11 años aquí en Casa de Oración, no sabe nada. Nadie, ninguno de nosotros podemos decir que conocemos a Dios, es decir, de una manera absoluta, por el tiempo que le hemos conocido. La finalidad de la serie de los atributos de Dios es conocerle a Él, saber que en este aspecto de la soberanía de Dios es que Dios es absoluto, mis amados. Todo está bajo su dominio, todo. ¿Qué es todo? Todo, ¿no? Y sin que falte algo, ¿no? No hay una sola molécula en este planeta que no haya sido por Él creada y en la cual Dios no tenga dominio. Esto es poder, esto es verdadero poder. ¿Sí? Él tiene gobierno, tiene supremacía absoluta. Posteriormente, hace 8 días, que fue el segundo tema, tocamos el aspecto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Se acuerdan? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y lo que hicimos fue tratar de poner aplicaciones prácticas a este principio, ¿no? En orden de entender que así como Dios es soberano, el ser humano tiene igualmente una responsabilidad. Dios soberano, pero el hombre tiene una responsabilidad. Y al hablar de la salvación, mencionábamos que es Dios quien salva y que nunca esto surge de buenas ideas. La salvación nunca surge de buenas ideas, nunca surge de una buena motivación del hombre, como que hoy quiero ser salvo, ¿no? Como que hoy no quiero ir al infierno, ¿no? No es así, ¿sí? Tiene que ser Dios quien le da la salvación al hombre por gracia, ¿sí? Ya que el hombre jamás escogería ser salvado, jamás. Jamás quisiera ser salvado. ¿Sí? Felizmente, o en lo que él piensa que es felicidad, se iría al infierno. ¿Sí? En lugar de estar en un lugar santo con un Dios santo, preferiría el infierno. De manera que es Dios quien salva, es Dios quien da la fe, es Dios quien da el arrepentimiento, pero Él ha escogido los medios para llevar su obra a cabo. Y es ahí donde cae la responsabilidad del hombre, ¿sí? Al poner su confianza en Jesucristo. Y bueno, también revisamos que ahora, ya estando en el Señor, una vez que somos salvados por Él, la responsabilidad no disminuye. ¿Están de acuerdo? No disminuye. Así como Dios es soberano, yo tengo la responsabilidad de obedecer y caminar en fe. Y decíamos que es como un tren, ¿no? Un tren corre, ¿cómo corren las líneas del tren? Así, no, ¿verdad? Corre sobre 2 líneas, ¿no? Sí.
ambas líneas corren paralelas. Y aunque todo y absolutamente todo el poder es de Dios, debido a este poder de Dios en nosotros, por ello mismo nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar a la par. ¿Se entiende? Esto debería emocionarnos, hermanos. Es decir, todo lo que estorbe en mi vida quitaré por su poder. Porque Él es soberano, yo tengo la responsabilidad y por su poder yo me despojo de esto. Yo me despojo de esto. Y bueno, también revisamos que ahora, ya estando en el Señor, ¿no? Pues entonces la responsabilidad no disminuye en ningún momento, ¿no? Completamente. Todo el poder es de Dios, ¿sí? Todo el poder es de Dios. Al estar revisando mis notas, ¿no? Y saber cómo abordar este tema, vi prudente, ¿no? Y más que prudente, necesario, poder tocar otro aspecto dentro de la soberanía de Dios, y es el dolor en las pruebas, ¿sí? El dolor en las disciplinas del Señor. ¿Cuánto les gusta ser disciplinados por el Señor? Digo, hay un gozo, porque dices, si Dios me disciplinó es porque soy su hijo. Si Dios no me disciplinara, ¿qué sería? ¿Qué dice la Biblia? Bastardo, ¿no? Ahí le está escrito, usted chéquelo. No sería hijo de Dios, pero soy hijo de Dios, pero duele, ¿verdad? Sí, duele. Duelen las disciplinas, duelen las dificultades que pasamos como creyentes. Y más que nada me he sentido empujado a compartirles acerca de la necesidad de cada uno de nosotros en conocer acerca que aún a pesar de estas dificultades o estas difíciles pruebas y tragos amargos que podemos saborear en nuestro peregrinaje a la ciudad celestial, Dios está en control y que aún así todo, a ver, diga todo obrará para bien. Y creo que el pasaje que nos da este soporte para este mensaje es nuevamente el que usamos el domingo pasado, Romanos 8:28. Quisiera pedirle que por favor me acompañe, y si lo tenemos aquí en la pantalla les agradecería si pudiéramos poner. Romanos 8:28. ¿Sí? Vamos a ir ahorita en un momentito, pero el apóstol Pablo está llevando a los oyentes, después de haberles hablado acerca de la justificación en el capítulo 4, capítulo 5, ¿quién sabe capítulo 5, versículo 1 de memoria? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Les habla de la justificación, ¿no? Y en 8.1, ahí mismo estamos, 8, versículo 1, ¿sí? Les dice que debido a la justificación en el creyente, ¿sí? Es decir, al ser declarado justo, al ser declarado inocente, por la vida de su hijo, ya no hay más condenación, ¿sí? No hay más condenación. Esa persona simplemente ya no tiene una condenación. Y la evidencia de esa justificación es que Dios ha comenzado una obra de santificación. ¿Sí? Si no hay una obra de santificación, entonces nunca hubo justificación. ¿Okay? Entonces estos hijos, a ver, ¿cuántos son hijos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que son hijos ahora son guiados por el Espíritu Santo. A estos Dios ha liberado, les ha cambiado su naturaleza. ¿Sí? Siguen teniendo luchas en su interior, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos Superman hay aquí? Yo sigo teniendo luchas tremendas. ¿Sí? El creyente sigue teniendo luchas, ¿sí? En su interior. El pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, ¿no? Es decir, ya no tienen dominio sobre el creyente, sigue teniendo luchas en su interior, ¿sí? Pero de hecho, estas luchas son una verdadera evidencia de que el Señor ha empezado una obra en él. ¿Sí? Estas luchas, ese estirar, aflojar, ¿no? Dentro, en su interior, esa batalla, ¿sí? Es una evidencia de que una genuina obra ha comenzado en su interior. Y Pablo prosigue a explicarles que además de esa provisión dada por Dios, ¿no? En contra de la naturaleza, ¿no? Que aún no ha sido redimida,
también Dios le ha arropado con la justicia de Cristo. ¡Qué tremendo! 2 Corintios 5:21 nos habla al respecto. No vaya, pero nos habla de esa justicia, ¿sí? Todo esto, todo este paquete, ¿sí? Es una evidencia de una inamovible adopción en el creyente, ¿sí? Es decir, Dios lo ha adoptado, lo ha metido a su familia, ¿sí? Y para hablar acerca de esto, vamos a leer los 3 versículos, 28, 29 y 30, y posteriormente vamos a regresar para ver algunas cosas al respecto. Así que le pido que me siga con su mirada. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, diga todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Eso es algo que entonces mencionamos el domingo pasado, ¿sí? Y que Pablo considera y asume que todo creyente debe de saber. Si tú eres creyente, tú debes de saber, ¿sí? Y sabemos. Él considera que es un hecho, ¿sí? ¿Qué cosa? Que todas las cosas ayudan a bien. O como dice la Nueva Traducción Viviente, todas las cosas cooperan, ¿sí? Es decir, trabajan juntamente en el bien del creyente para sus propósitos de Dios, ¿no? Ahora, escuche, por favor, y no se duerma. Cosas buenas y cosas malas trabajan en sincronía, ¿sí? Eso puede chocar un poquito. Cosas buenas y cosas malas trabajan en sincronía, ¿sí? Eventos, acontecimientos, pandemias, tsunamis, huracanes, hambruna, enfermedades, persecuciones, ¿sí? Eso habla del lado malo, ¿no? Pero por otra parte, también las tentaciones, la riqueza, la abundancia, la arrogancia, el orgullo, la comodidad, la tranquilidad, todas estas cosas, es un paquetote, ¿no? Trabajan en conjunto. Usted nómbrelo, mi hermano. Dice todas las cosas, o de hecho usted lo repitió, todas las cosas son todas las cosas. Todo ayuda para bien, ¿sí? La soberanía de Dios, mis amados, es tan vasta, es tan amplia, tan absoluta, tan completa, que su dominio tiene tal capacidad, ¿sí? Que Él puede orquestar todas las cosas para el bien. Todas las cosas. ¿Cómo se arma un canto, no? Cuando escuchas la batería, de repente puede llegar a ser molesto, ¿no? La batería, no el baterista. No, la batería, ¿no? Y de repente escuchas el bajo y suena un ruido, ¿no? Y a veces la guitarra puede sonar armoniosa, pero hay algunas cosas que no. Pero ¿qué pasa cuando la pones en sincronía, no? Incluso hay ese instrumento, ¿no? Que suena como una cincel, ¿cómo le dicen? Que suena así como un tic, tic, tic. Lo escuchas y suena molesto, ¿no? Pero cuando lo incorporas a un canto, incluso suena muy bien, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, por ponerlo de una manera, es Dios quien orquesta todas estas cosas para el bien, ¿sí? Esto es dominio absoluto, ¿sí? Y es lo que vamos a hablar esta mañana. Yo les dije que el tema es ¿por qué Dios no hace algo? ¿No? Todos en alguna manera o en alguna situación hemos escuchado esta pregunta, ¿sí? Me imagino, ¿por qué Dios no hace algo? O ¿qué está haciendo Dios? ¿No? O ¿por qué Dios no quita esto? ¿No? ¿Por qué no quita esta cosa del mundo? ¿Sí? Estas son preguntas que escuchamos muy frecuentemente, al menos yo lo hago, especialmente cuando me toca predicar el Evangelio a alguien, ¿sí? ¿Sí? Cuando le predicas a alguien que tuvo una pérdida familiar. ¿Sí? Me ha tocado hablar con gente muy dolida, gente muy quebrada, ¿no? O que está en alguna condición difícil. Alguien que quizá ha guardado una amargura durante años, ¿sí? Por largo tiempo. La verdad, mis amados, es que es algo muy desgarrador cuando le predicas a alguien y le estás explicando el Evangelio
Y muchas veces el corazón está cerrado, está sellado completamente. ¿Sí? Solamente el bendito poder del Espíritu Santo puede digitar esa combinación de esa caja, ¿sí?, de seguridad de su corazón y abrirla. Solamente Él puede hacerlo. ¿Sí? El corazón se ha cerrado ante cualquier explicación. El dolor en las personas tiende a nublarnos la vista. ¿Sí? Tiende a llevarnos a un área como que inhabitada, ¿no?, despoblada. Y cuando la persona no conoce a Cristo, su corazón se cierra en contra de Él. ¿Sí? Incluso creyentes, se cierra en contra de Él. ¿Por qué? Porque se están repitiendo esa pregunta: ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hace algo? Nuestra mente finita no puede explicar los propósitos de Dios. ¿Sí? Hemos escuchado historias donde Dios permite que algo suceda en alguna persona, ¿sí?, para que este factor, esta circunstancia, esto que sucedió, esta situación, lo lleve a los pies de Cristo. ¿Sí? Y algunas veces esta situación es usada por Él para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Un ejemplo de esto fue la vida de un hombre que se llamaba J.I. Packer o J.I. Packer. J.I. Packer, ¿no? Él fue autor de numerosos libros y profesor en Canadá. Era un teólogo, nació en 1926 y murió el año pasado, de hecho murió en 2020. ¿Sí? Packer. El 19 de septiembre de 1933, o sea, cuando él tenía 7 años, tuvo un terrible accidente. ¿Sí? Ese accidente cambió su vida. Él iba huyendo de un compañero de la escuela que le iba haciendo bullying, ¿no? Se metió en una calle y se encontró con un camión de frente que lo impactó. ¿Sí? Cuando llegaron los médicos, lo atendieron y pues era claro que algo había pasado, ¿no? Su cabeza impactó el camión y el escrito comenta que por providencia divina llegaron médicos y lo atendieron, ¿sí? Un especialista atendió a Packer cuando era muy chiquito en el hospital. Luego del accidente, su cabeza, ¿sí?, iba a tener una abolladura grande por el resto de su vida. Iba a tener una abolladura notable, ¿no? No por el resto de su vida, ¿no? Iba a ser un poquito más arriba de la frente, ¿sí? Y lo que hicieron fue obligarlo a usar una placa de aluminio, ¿sí?, para que pues, estuviera protegida su mente. A los 15 años, cuando él se emancipó, ¿no?, se salió del hogar, ¿no?, más bien se separó, ¿no?, su vida, ¿no?, como adolescente, quitó esa placa. Y debido al accidente, sus padres no le permitieron a él dedicarse a los deportes. Imagínate, ¿no? Los demás están jugando, haciendo deportes, sus papás no le permitieron hacer deportes, ¿sí? Ni que estuviera fuera del hogar. Y él tenía el sueño de jugar cricket, se acabó, ¿sí? Mientras otros niños jugaban en las calles, lo que hizo Packer, ¿sí?, fue descubrir un amor por la lectura, un amor por escribir, ¿sí? Y lo que hicieron sus padres para incentivar a Packer fue darle un regalo, ¿no? ¿Sí? Y él describe ese regalo de esta manera: en mi cumpleaños 11 había arrojado amplias pistas de lo que esperaba. O sea, él trató de dar como señales de lo que quería como regalo, ¿no? Quería una bicicleta, ¿no? Imagínate, ¿no?, después de lo que había pasado. En la mañana de mi cumpleaños, sin embargo, lo que hallé esperándome fue una vieja máquina de escribir. Dice, el regalo fue casi profético, ¿no? Por el resto de su vida, Packer escribiría exclusivamente en máquinas así, y sus escritos serían usados por serían usados por Dios para impactar a millones de personas. ¿Sí? Aunque nunca ocupó un púlpito con alta visibilidad, ni trabajó en un seminario grande, ¿sí?, por medio de sus escritos, muchas conferencias, J.I. Packer se convirtió en una de las personas más influyentes en el movimiento evangélico en todo el mundo. De hecho, Packer ha publicado tanto que es imposible compilar una bibliografía de sus escritos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo.
Seguramente alguien a su alrededor, quizás sus padres pudieron haberse preguntado, ¿por qué Dios no hace algo? No, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Dios? Pero en la soberanía de Dios, Él había permitido que esto pasara para sus propósitos. Yo recuerdo que en la primera casa que tuvimos, cuando nos casamos, mi esposo y yo, teníamos un vecino al cual le predicaba yo todo el tiempo, aprovechaba cualquier situación para predicarle, ¿sí? Especialmente en la madrugada, porque tanto él como yo entrábamos temprano a trabajar y yo salía a regar el pasto, ¿no? Muy temprano, oscuro. Y también él salía. Y me imagino que muchas veces se le hacía tarde con tal de no encontrarse conmigo, ¿no? Y que yo me fuera y él pues llegara después a su trabajo, ¿no? Él no quería tener que abordar el tema de su eternidad con su vecino enfadoso, ¿sí? En una ocasión, que era de tarde, más o menos, si no me equivoco, como las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? Me asomé por la ventana y de repente vi que venía una grúa con su camioneta. Él tenía una pickup hecha pedazos, pedazos, completamente compactada de un lado, ¿sí? Obviamente eso me preocupó y yo no lo vi durante algunos días, ¿sí? Yo no sabía qué hacer. Yo creí que era mejor dar un tiempo de duelo, ¿no? Un tiempo de duelo a la familia, no sé, a veces así soy, ¿no? Es un tiempo de descanso, un tiempo de duelo, ¿sí? No interrumpir ese momento de dolor, ¿sí? De por sí yo no era como que muy querido por ellos, ¿no? Pero llegó el momento donde pues sí extrañaba ver a mi vecino, ¿no? La verdad. Y no sabía si preguntar si algo había pasado. Obviamente algo había pasado, ¿no? Obviamente algo había pasado. Pero después de 2 o 3 días yo supe que no había muerto. Yo supe que no había muerto y eso me dio muchísimo gusto. Después de algunos días lo vi golpeado, ¿no? Y creí prudente pues hacerle una tregua, ¿no? Del evangelio, ¿no? Dejarlo unos días, no tener que estar ahí con... Creí prudente hacerlo, ¿no? No quise seguir taladrando su mente con el evangelio, ¿no? Ahí, yo hablándole, pero el Dios, ¿no? Haciendo la obra, su Espíritu Santo. Pero un día nos vimos y él fue quien se acercó a mí y estaba quebrado, estaba quebrado. Me contó que en el accidente él perdió el control y salió disparado por en una ventana, tendido en el pavimento, tendido, ¿sí? Su cuerpo ahí quedó tendido. Él sabía que debía de haber muerto ahí, ¿sí? Y que era un milagro que estuviese vivo. Me despedí de él, no pasaron muchos días y en una ocasión estaba yo en el patio, ¿no? Listo para hablar con mi vecino. Y me dijo que él había creído, que había entregado su vida a Jesús, ¿no? Yo estaba tan contento, mi corazón estalló de alegría por escuchar lo que me estaba diciendo, ¿sí? El Señor había permitido esta situación para traerlo a Él. Soberanamente Él permitió que sucediese con el fin de llamarle a su conocimiento. Ahora, seguramente su esposa, su familia, mientras él estaba luchando por su vida, pudieron haberse preguntado, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Qué está haciendo Dios mientras Él está aquí? Bueno, no podemos contestar siempre esas preguntas. Y en muchas ocasiones podemos sentirnos tentados a usar el versículo que usamos hace un momento, Romanos 8:28, para tratar de aliviar, para tratar de aminorar las penas y frustraciones de la gente, ¿sí? Pero no es correcto, mis hermanos, no es correcto, ¿sí? Este versículo solamente aplica para los creyentes y tiene una cláusula. Es a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, ¿sí? Resultado, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos usar este versículo para aliviar la carga de las personas. No debemos, ¿sí? Lo que debemos de hacer es predicarles el evangelio, ¿sí? Y con mucho amor, y escúcheme bien, con mucho tacto. Necesitamos tacto, ¿sí? El evangelio de por sí es agresivo, pero necesitamos predicarles con amor,
¿sí? Y decirles que Cristo murió 2020 años atrás para que todo aquel que en Él cree su alma no se pierda, sino que pueda obtener el regalo de la vida eterna. Solamente aquellos que han recibido el amor de Cristo son aquellos que pueden amar a Dios. ¿Sí? Nadie nace amando a Dios. Aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, son los únicos que pueden ser receptores de esta promesa. Déjame ponerlo de esta manera. ¿Sí? Dios merece ser amado. Dios merece ser amado. Pero no todos pueden amarlo. De manera que el amarlo a Él es un privilegio dado por Él. ¿Sí se entiende? Él merece ser amado en toda manera. ¿Sí? Pero incluso el amarle a Él es un privilegio. ¿Sí? Es un privilegio el poder, yo siendo quien soy, pueda amar a Dios. Es un privilegio. ¿Sí? Nosotros no nacemos queriendo amar a Dios. De hecho, nacemos odiando y aborreciendo todo lo que se llama Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios. El corazón debe ser antes transformado por Él. ¿Sí? Para que entonces esas personas pues puedan amarle. Y entonces, y solo entonces, es que ese resultado o esa consecuencia tiene lugar. Los que aman a Dios. ¿Sí? Ellos, los que aman a Dios, los creyentes, ¿sí? A todos ellos les es dada esta promesa. A todos ellos, pero solamente a ellos. ¿Sí se entiende? ¿O sí me estoy dando a entender? ¿Sí? A todos los creyentes, pero únicamente a ellos. Todas las cosas les ayudan a bien. Conforme a los, estos son los que conforme a su propósito son llamados. Lo que Pablo está diciendo es que todos los creyentes deben tener esta gloriosa seguridad, ¿sí? Al saber que todo coopera para tu bien, ¿sí? No te duermas, presta atención, porque cuando sucedan esas cosas, cuando vengan los vientos, tú tienes que estar parado y saber que eso está obrando para tu bien, ¿sí? Eso está obrando para tu bien, porque van a venir tiempos difíciles. Van a venir, mis amados. Y esto es maravilloso, ¿sí? Porque estas almas que han sido amados por Dios, dándoles su propio Hijo, ¿sí? En la cruz, estas almas tienen que saber que todo lo que Dios haga por ellos, al haberles demostrado ese gran amor, todo y sin excepción todo lo que suceda es para su bien. Todo. Todo lo que Él haga, todo lo que Él permita, todo lo que Él orqueste, por difícil que sea, todas ellas obran en conjunto para tu bien. Sabiendo, di sabiendo, por favor. Sabiendo, ¿sí? Que aunque todo esto pese, ¿sí? Es con la finalidad del propósito eterno. El propósito eterno al cual fuiste llamado. Ahora pregunta, ¿cuál es este propósito al que fuiste llamado? ¿Cuál es? Primera de Corintios 1:9, por favor. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Vamos a ver cuál es el propósito. Tenemos que saber un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Qué maravilloso. Solo podemos dar gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por habernos soberanamente llamado para entrar en esa eterna comunión con su amado Hijo por medio de su sacrificio en la cruz. Esto es gracia, mis amados. El propósito es que tengamos comunión con Cristo. Ese ha sido el propósito. Estar en el cielo, ser eternamente redimidos, ser eternamente salvados. Es precioso. Amén.
pero la comunión con el Hijo, el haber sido llamados a comunión con Cristo, mis amados. ¿Sí? Yo les comentaba hace unos minutos y dejé inconcluso el comentario para tratar de tocarlo aquí, pero la soberanía de Dios lo comprende todo y a lo que nos referimos es que lo engloba en un todo, ¿sí? El dominio de Dios es tal que incluso en las situaciones más difíciles, cualquier situación difícil, incluso el pecado, ¿sí? Y la inmoralidad del hombre, Dios la puede usar para bien de sus escogidos. ¿Lo crees? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? O mejor lo desempaquetamos, como dice el pastor Raúl, ¿no? Todo, 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 ¿sí? Hemos dado algunos ejemplos, ¿no?, acerca de esto, así que quisiera mencionar otros esta mañana. Todos sabemos que el presidente que ha tomado la presidencia en los Estados Unidos, John Biden, tiene una mentalidad torcida. ¿Sí? Muchas de las acciones que tomará durante todo su mandato irá completamente en contra de la palabra de Dios. Aunque lo veas que carga una Biblia, ¿sí?, que pone su mano sobre la Biblia, ¿sí? Sus planes son siniestros, ¿sí? Y son así porque todo lo que va a hacer va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Todo en contra de lo que Dios aborrece, como el aborto. En pocos días se han reactivado muchas de las cosas que durante el mandato de Trump habían sido frenadas, ¿sí? En poquitos días, ¿sí? Hace unos días fue nombrado como subsecretario de salud una persona transgénero, ¿sí? Es decir, un hombre que se identifica como mujer, que se hace llamar Rachel Levine, ¿sí? ¿Lo sabías? Eso no se había visto antes, ¿sí? Y esto apenas es a unos días de comenzar su gobierno, ¿sí? Están en marcha. De igual manera, algo que había frenado la administración de Trump eran los baños transgénero. Esto lo comenzó Barack Obama y ahora lo ha retomado Biden, ¿sí? Ustedes saben que hace 4 días, el día de hoy, sí, fue la inauguración presidencial, ¿sí?, donde de manera pública se toma posesión, ¿no?, de la presidencia, ¿sí? En esta inauguración, para amenizar el momento, fueron invitadas Lady Gaga, ¿sí? Lady Gaga, que es una persona conocida dentro del mundo del entretenimiento por su inmoralidad, ¿sí?, y porque está metida en la masonería. ¿Mm? ¿Sí? Metida en el satanismo también, ¿sí?, además de ser un ícono del movimiento LGBTQ, ¿sí? Es un ícono, ¿sí? Otra persona invitada a esta investidura presidencial fue Jennifer López, ¿no?, quien es una mujer que también lleva la inmoralidad atrayendo a millones de hombres, ¿no?, públicamente por todo el mundo, ¿sí? Estas figuras inmorales son las que comenzaron estos eventos de presentación, poniendo al país sobre ruedas hacia su propia destrucción, ¿no? La nueva administración de John Biden también comenzó a escoger jueces pro aborto, ¿sí? Es decir, que están a favor de lo que ellos llaman la interrupción legal, ¿no?, de la vida, ¿sí?, que no es más que un asesinato cruel y cobarde. Pero ¿a dónde voy con todo esto? El poder de Dios es tal que incluso Él puede hacer que estas cosas tan terribles, ¿sí?, como algunas de las que mencionamos, Él puede usarlas para el bien de su pueblo, ¿sí? Los creyentes ahora deben de orar por el presidente, incluso nosotros debemos de orar por él y por su vicepresidente y por las personas que están en gobierno, ¿sí? Aunque estemos aquí en México, obviamente tenemos que orar por nuestros presidentes, por nuestro presidente. 1 Timoteo 2, no vaya ahí, pero dice en la versión Dios habla hoy, se debe orar
por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. ¿Sí? Aún a pesar de esto, Dios tiene todo el poder y puede sacar de esto el bien para su pueblo. ¿Sí? Esto va a tornar en que su pueblo sea un pueblo piadoso, un pueblo misericordioso y que confía no en el gobierno actual, ¿sí? Sino que Dios está en el trono. ¿Sí? Lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto directo aquí en Los Cabos. ¿Sí? Lo tiene y lo tendrá. Aquí en México, todo México. ¿Sí? Y ahora, incluso alguien dentro del pueblo de Dios puede decir, bueno, ¿por qué Dios no hace algo? Bueno, primero que nada lo está haciendo. Lo está haciendo. No lo vemos, pero podemos entender por la palabra que Él lo está permitiendo. Déjame explicarlo. Muchas veces nosotros podemos pensar de alguna manera, ¿no?, que todo lo bueno viene de Dios. ¿Sí? Y es así, es así. Pero tenemos un Dios, el único Dios, que también crea adversidad. ¿Sí? Isaías 45:6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Sí? Dice que no hay nadie más que Él. No hay dos soberanos en la tierra. Y esto es bien importante que se entienda, iglesia. No hay dos soberanos en la tierra. No es como que está Dios soberano y está Satanás. No hay dos soberanos en la tierra. Él dice, yo Jehová y ninguno más que yo. Versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Sí? Y por si nos queda alguna duda, va su firma, yo Jehová soy el que hago todo esto, Jehová el Creador. ¿Sí? Y muchas veces se dice eso, ¿no? Y pasa en congregaciones, donde de todo se culpa el diablo, incluso de todas las enfermedades, ¿sí o no? ¿Sí? Y sí, se le ha dado dominio, ¿sí? Se le ha dado dominio por Dios, ¿sí? Se le ha dado, ¿sí?, para hacerlo, ¿sí? Pero no olvidemos que Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Él no avanza, él está restringido por la autoridad de Dios. ¿Sí se entiende? Job nos da un ejemplo de esto. Job 2, por favor. Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? Y nos enseña el conocimiento de un hombre que conocía los atributos de Dios. Como tú estás y yo estamos aprendiendo, ¿no? O sea, él conocía los atributos de Dios. Al menos nos deja ver que conocía su soberanía. Job es presentado, esto es maravilloso, quizás solamente para algunos, pero Job es presentado, ¿sí?, como un hombre de una pieza. Es un hombre presentado como un hombre recto, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal. ¿Cuántos quieren ser así, varones? Hermanos y hermanas y hermanos, ¿no? Hermanos y hermanas, todos, ¿no? Dios lo presume delante de Satanás, ¿sí? Y es Dios quien le da permiso a Satanás de tocar el cuerpo de Job. ¿Sí? Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Le está dando autoridad, ¿no? Mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué linda, ¿verdad? ¿No? Esta mujer, entre líneas, lo que estaba diciendo es, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios no te quita eso y ya? ¿No? Pero vemos cuál es la respuesta de un hombre que confiaba en la soberanía de Dios. Versículo 10.
Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y él pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Él perdió su salud, ¿sí? Perdió sus hijos, ¿sí? Pero él sabía que Dios puede darnos bien y aún permitir que algo malo le fuese dado, porque Dios es soberano. ¿Sí? Él no culpó al diablo. Él dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Él está entendido que es Dios quien es soberano. Él sabía que su vida dependía de Dios, así como tu vida y mi vida depende de Dios en medio de esta pandemia. Al final vemos que Dios usó todas las cosas, todo lo que le pasó para que Él lo conociera más. Capítulo 42, 5, hasta el final. ¿Sí? Todo esto sirvió para que Él lo conociera más. Y entonces Él pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Y Dios le hizo bien. Todas las cosas obraron en conjunto para bien. 42:11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todas las que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién lo trajo? Dios. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer, es decir, posterior a todas las cosas que operaron, ¿sí?, en él. Y el postrer estado de Job fue bendecido por Dios más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. De manera que Dios tiene el dominio absoluto sobre el mal, aunque Él no es culpable del mal en lo absoluto. Eso es bien importante, bien tremendo. O sea, Dios puede usar todo, ¿sí? Incluso tiene potestad, tiene autoridad, potestad sobre las cosas malas, usarlas para el bien de su pueblo, sin Él jamás ser culpable o responsable por el pecado y el mal del hombre. ¿Sí se entiende? Más bien, sí me doy a entender, es que es eso, ¿no? Cuando una persona nace con alguna enfermedad, ¿sí?, es Dios quien es soberano y está en control, no es el diablo, ¿sí? Éxodo 4:11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Sí? El diablo odia a todos los seres humanos y especialmente a los creyentes. ¿Sí? Su furia es a los creyentes, pero aún esto está sometido a Dios. ¿Sí? E incluso si Dios le permite algo, el Señor lo puede tornar en bien. Pedro experimentó esto en Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, hablándole a Pedro, ¿no? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? O sea, el diablo tenía que pedir permiso y estaba pidiendo permiso para sacudir a Pedro. Sí. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Sí. Lo único que necesitamos es que Dios me sostenga. Dios nunca ha prometido que yo no seré zarandeado o tú serás zarandeado. Sí. Pero Él ha orado, sí, por nosotros. Ahí está Juan 17, ¿no? La oración sacerdotal. Pedro sería zarandeado, pero jamás sería arrancado. Porque estaba en la mano del amo y soberano del universo. ¿Sí? Y aún esto Dios lo usó para bien. La Biblia dice que Pedro era impulsivo, ¿no?
como tú y yo comprenderemos, ¿eh? Era arrebatado, confiaba en su fuerza, ¿sí? El apóstol Pablo, no vayas, dice en 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. ¿Sí? El Señor consideró que era necesario para Pedro pasar por este tiempo, ¿sí? Para que fuese formado, para que fuese fortalecido. Y Jesús soberanamente le dijo que él sería restaurado de su caída, que él lo sostendría. ¿Sí? Jesús en su pleno conocimiento absoluto, soberano, sabiendo que no habría ni una oportunidad para que Pedro se perdiese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo estaba sosteniendo. Él le dice, y tú, una vez vuelto, no habla de que se pierda, de que vaya la salvación y regrese, ¿sí? Sino de su caída, que iba a ser restaurado. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Todas las cosas cooperaron para bien, para que Pedro creciese y había un propósito. ¿Sí? Jesús lo estaba sosteniendo. Todas las cosas ayudaron para bien. ¿Cuál fue el resultado? Un Pedro firme, sólido, ¿sí? Que con todo el poder y la autoridad de Cristo y la experiencia propia en la soberanía de Dios, le dice a los hermanos que estaban pasando tiempos difíciles en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque yo sé que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Es como si él dijese, yo lo sé, yo pasé por ahí, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo. Él considera también, igual que Pablo, que todo creyente debe saber esto, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿sí? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿cómo? Por medio de lo que podríamos llamar todas las cosas, ¿no? Las cosas que cooperan o trabajan juntos. Como resultado, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todas las cosas obrarán para bien. Su dominio es tal que nada está fuera de Él. Él puede usar incluso la maldad para sus propósitos santos y eternos. Él puede usar la maldad y el pecado, pero Él nunca es responsable de ello. Y quiero es decir, nunca es culpable de ello, más específicamente. Job 34:10, no vaya, si quieres anótalo, dice, por tanto escuchadme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad. Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Él no es responsable en ese sentido, Él no es culpable, y en todo sentido. ¿Sí? Dios es un Dios de fidelidad y sin injusticia, recto. ¿Sí? Hay infinidad de casos en la Escritura en los que el uso de la maldad de los hombres son usados para los propósitos de Dios, para que Dios cumpla sus propósitos. Y uno de ellos es el caso de José. Es el caso de José. ¿Sí? Sus hermanos por envidia lo golpearon y lo arrojaron a un pozo. Ahora estos pozos no tenían mucha agua, ¿eh? No tenían mucha agua, no es como que cayó así de clavadito, ¿eh? No tenía agua, ¿sí? Se golpeó severamente, lo aventaron en un lugar profundo, ¿sí? Y después, ¿qué hicieron? Lo vendieron a una caravana de ismaelitas, ¿sí? Por 20 piezas de plata, ¿sí? Le robaron el poder crecer con su padre, el poder ver a su padre crecer, envejecer, ¿no? Durante ese tiempo. Él fue llevado a un país extraño, ¿sí? Y Potifar, que era un egipcio, ¿no? Era un oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas, ¿sí? Y alguien podría ver esto y pensar, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Sí? ¿Por qué Dios no hace algo? Después sabemos que la esposa de Potifar se le insinuó y lo tentó, ¿sí? Y fue injustamente acusado de intento de violación.
¿sí? Y arrojado en la cárcel. Y alguien más podría decir, ¿por qué Dios no hizo algo? Pero esa tentación, ¿sí? Dios la usó para bien. Y este mismo ejemplo ha fortalecido a millones de cristianos, ¿sí o no? Varones, Dios lo ha tornado para bien. Si me ayudan con su teléfono, por favor. Dios también en esa cárcel lo usó para dar gloria a su nombre, ¿sí? Él iba a revelar el sueño del copero y del panadero, ¿sí? Y esto lo iba a llevar delante del trono del hombre más poderoso de la tierra, ¿no? Puesto por Dios, el faraón, ¿sí? Y que José le diese la explicación de su sueño, ¿sí? Y que además le diese la estrategia para mantenerse con comida durante tanto tiempo de hambruna, ¿sí? Que incluso el pueblo de Israel pudiese comer. Dios usó esta adversidad, esta prueba de José para que todo el mundo conociese que Dios es el único Dios verdadero. Pero hey, no nos olvidemos de sus hermanos, ¿sí? Aunque ellos planearon todo este mal contra José, Dios en su absoluto control y soberanía, sin ser responsable, usó la maldad de estos hombres para bien. Génesis 50:20 en la Biblia de las Américas dice que José le dijo a sus hermanos, vosotros pensáis deshacerme mal, pero Dios tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente. Sí. De manera que todos, mis amados, incluyendo la maldad y el pecado del hombre, está bajo su control, ¿sí? Y la idea de pensamiento inspirado por el Espíritu Santo es lo que Pablo quiere comunicarnos, que todo obra y coopera para nuestro bien. Ahora hay un asunto más y es este. No siempre veremos que Dios haga un rescate por su pueblo de manera inmediata, ¿sí? Completa. Y en algunas situaciones no lo hará. No lo hará. Ay, pastor, eso es negativo. Es la verdad del Evangelio, ¿sí? Es decir, si Dios cree que es mejor que alguien muera por su testimonio, Él lo va a permitir. Él lo va a permitir. Aún así, nada se ha salido de su control. Él va a llevar a cabo sus planes, ¿sí? Y si Él considera que alguien debe de morir por su fe, así será. Así va a ser, mis amados. Así va a ser. Nosotros revisamos hace algunos días en la enseñanza de los miércoles acerca de que ser un mártir, un testigo de Cristo, ¿no? ¿Qué era, no? ¿Qué es ser un mártir? Y algunas personas, nos dice el libro de Apocalipsis, que algunos testigos que son fieles pueden ser muertos por Satanás. Apocalipsis 20:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Pero aún así, Satanás no es soberano. Todo es ordenado por Dios. ¿Sí? Primera de Samuel 2:6 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hacer subir. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y sano y no hay quien pueda librar de mi mano. En Hebreos 11, ¿no? el capítulo de la fe, ¿no? De los héroes de la fe, ¿sí? Nos habla el escritor que algunos fueron apedreados. ¿Sí o no? ¿Sí está durmiendo? Están unas piedras aquí. ¿No? Nos dice el capítulo 11 que algunos fueron apedreados. ¿Sí? El caso de Esteban, lo estamos viendo, lo mencionamos el miércoles. ¿Sí? Otros muertos, muchos otros estuvieron errantes, cubiertos de pieles de animales, atravesando mucho dolor y penas. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué Dios no hizo algo? Y la respuesta, Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es el Dios que adoramos, iglesia. Cualquier otro Dios es imaginación.
Para tener una correcta perspectiva de los atributos de Dios, no podemos partir del punto de vista del hombre. No se parte por ahí. No comenzamos a describir a Dios desde lo que nosotros concebimos como Dios. Decimos que Dios es en base a lo que Dios dice que Él es. Es Dios, mis amados. Es Dios. Decimos que Dios es porque suya es la magnificencia, porque suyo es el poder, porque suya es la gloria, porque suya es la victoria, porque suyo es el honor. ¿Sí? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas. El reino, la soberanía y la supremacía le pertenecen. Y algunos no creen en este Dios, y algunos se enojan, y quizá algunos no vuelvan a venir. Pero ese es Dios. Ese es Dios. Yo debo recordar lo que Pablo dice que debo de saber. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si lo entiendo o no lo entiendo, no es lo primariamente importante. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Pero en cada prueba que pases, cada situación, aunque no la entiendas, iglesia, debes de saber, mi amado hermano, que Dios te está sosteniendo. Sí. Lo ha hecho con generaciones. ¿Tú crees que no lo va a hacer con la tuya? También lo hará contigo. Carlos Spurgeon dijo, cuando pases por una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual recuestas tu cabeza. Dios es soberano y siempre hace lo que sabe que es mejor. Y nosotros tenemos que confiar en ello, porque Él nos ama. No te olvides de ese canto que cantabas de chiquito si te tocó, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama. ¿En qué parte dejaste ese canto si lo conociste, no? ¿En qué parte? No lo dejemos, mis amados. Ese saber que Dios nos ama. ¿Sí? Cualquier otra forma de pensar, lo que deja ver es el orgullo en el corazón del hombre. Al no confiar que Dios tiene el control absoluto de todo. Al hombre le gusta pensar que tiene el control sobre todas las cosas, pero la verdad es que no lo tiene. Al hombre le gusta exaltarse, construir ciudades, imperios, ¿sí? Y es necesario que Dios permita todo lo que estamos viendo que está saliendo ahorita y lo que falta. ¿Sí? Lo que está pasando hoy en día. Y la iglesia necesita saber que es Dios quien ha construido su iglesia y Él es la cabeza de ella. Y que Él la guía soberanamente desde su trono. Y que si Él permite que pase a través de una pandemia e incluso todo esto lleve a diferentes poderes a llevar a cabo sus planes para cumplir una agenda, ¿sí? Y que aún eso se torne en contra de la iglesia por mantenerse en contra de estas personas, manteniendo la verdad, que así sea, que la voluntad de Dios sea hecha. Ahora, si aún una persona se sigue preguntando por qué Dios no hace algo en medio de esto, por qué Dios lo permite, quizá Nabucodonosor podría responderle. Él se exaltó, se ensoberbeció y por ello fue humillado, anduvo como bestia 7 años, ¿sí? Hasta que soberanamente Dios lo restauró de su orgullo y soberbia. Dice Daniel 4:34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien le diga eso. No podemos decirle a Él qué está haciendo. Él no le rinde cuentas a nadie, pero podemos confiar que todo lo hace para bien. Estoy concluyendo. Hoy escuché en la mañana a un pastor que regularmente sigo sus enseñanzas y él hablaba acerca de cómo, pues en unos días, ¿no? Han habido tantos cambios que ha sufrido el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y que estos cambios han ocasionado pues muchos
eh, han tenido serias implicaciones para muchas personas, especialmente para la iglesia. Han habido cambios en la iglesia, ya comenzaron. Y que muchos pastores han comenzado a enseñar a sus ovejas que se preparen para sufrir. Y si es la voluntad de Dios que hoy en día la iglesia sea perseguida, esto solo obrará en favor de ella, limpiándola, mostrando quiénes son genuinos y quiénes no. Todas las persecuciones en la iglesia se tornaron en un crecimiento impresionante de ella, ¿sí? En una expansión del evangelio. Así que si la mano poderosa de Dios lo permite, Él sabe lo que es mejor y no debemos de ninguna manera preguntarle, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Jamás. Sino debemos de confiar que todas las cosas obran, cooperan en favor de sus escogidos, ¿sí? Para completar los propósitos a los cuales fuimos llamados. A la comunión con Cristo. Ahora, esta comunión con Cristo también participa de sus sufrimientos. También participa de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Y si hijos, también herederos, dice Romanos 8:17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay cosas que nosotros podemos ver y pensar que deben de parar y que deberían parar, pero solo Dios sabe si es mejor. Dios sabe si permite que en este tiempo suceda o no. Él sabe que es necesario y nosotros debemos de confiar en su sabiduría, en su soberanía y rendir nuestra voluntad a ellas. Sí. Nuestro mejor ejemplo a esa sumisión de la voluntad de Dios fue Jesucristo. Fue Jesucristo. En Lucas 22:42, Jesús está en su agonía, ¿no? En el Getsemaní, y dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios confió absolutamente en la soberanía del Padre, y el Padre le dijo, no. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cualquiera que hubiese visto a Jesús en la cruz desangrándose podía haber dicho, ¿por qué Dios no hace algo? Pero nuevamente, esa es solamente la mente humana hablando. Él estaba haciendo algo. Él estaba justificando al pecador mientras el corazón de su hijo dejaba de latir. Lo que podría parecer terrible fue el medio por el cual el pecador obtendría la justicia perfecta de Jesucristo, a través de su remisión, a través de su expiación, a través del pago que Él dio para que pudiésemos obtener vida eterna. Ahora, al haber recibido al Hijo, el amado del Padre, iglesia, ¿cómo pensar que nos dio lo que más ama? ¿Sí? Y que ahora nos va a dar males, mis queridos hermanos. ¿Cómo? Todos los planes de Dios son para bien de su pueblo. El bien que Él considera que es mejor. Nuestra parte es confiar en su soberanía, agradecerle por todo,
desde el aire que estamos respirando en nuestros pulmones hoy. Es de Él. Es de Él. Le pertenece a Él y nos lo comparte. Y aunque nos fuese retirado, Él nos dio al Hijo, que nos ha sido dado soberanamente para siempre. Eternamente Él es nuestro. ¿Lo adoramos? Puedes ponerte de pie ante el Dios.